Bueno, pues llegados a este punto, como siempre, como todos los domingos, tenemos el análisis personalísimo y siempre acertado de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, Carlos, hoy nos vas a hablar de toda esta crisis que se ha generado en la Junta de Andalucía con respecto a esos cribados de cáncer de mujeres, que se ha llevado por delante, por cierto, a la consejera competente, pero que hay trasfondo político, ¿verdad? Bueno, hay trasfondo político sobre todo al otro lado, porque la parte de información con respecto a los gobiernos de derechas o al gobierno del PP en este caso, la tenemos clarísima. Ha sido en Andalucía, efectivamente ha sido un escándalo. Desde mi punto de vista, y lo dije desde el primer momento, me parece impresentable que la administración no funcione con el dinero que estamos pagando. Sé perfectamente que la mayor parte de lo que pagamos lo pagamos a la Hacienda Nacional, pero me da lo mismo. O sea, yo tengo dos bolsillos, de un lado sale del bolsillo de la derecha y del otro lado sale del bolsillo de la izquierda. De hecho, normalmente sale del bolsillo de la izquierda y de la extrema izquierda. Y ya llega un momento en el que evidentemente estás cansado de que haya cosas que no funcionen. En Andalucía se detecta un fallo y ha habido una persona que ha pagado por ello. ¿Tenía responsabilidad directa suya penal? Pues posiblemente no, pero es que la responsabilidad política está para eso. Si falla tu departamento, el responsable eres tú. Y se ha ido. Claro, el momento en el que nos hacemos la pregunta dices, ¿y al otro lado? Claro, esa pregunta creo que tiene que ser contestada, pero amén de que tenga que ser contestada por motivos obvios, porque la población yo creo que se muere de cáncer, seas de derechas o de izquierdas, no solamente los de derechas. Resulta que además ha tenido ya la parodia de que Mónica García, ministra de Sanidad y aspirante a largarse del gobierno para irse al Organismo Mundial de la Salud, resulta que ha decidido que convoca a una reunión que era decisiva a las comunidades autónomas del PP, previa exigencia de que tienen que desnudarse solamente ellas con respecto a los datos de cribados. Dices, o sea, hemos llegado al punto de utilizar el cáncer como argumento y como arma arrojadiza política. Sí. Respuesta rotunda, sí. Bueno, pues vamos con esos datos porque se ha quedado bloqueada una reunión que era importante, era una reunión donde se tenían que decidir inversiones y coordinación de todos los centros de control del cáncer, porque Mónica García ha dicho, no, dadme vuestros datos, que voy a hacer escarnio, que voy a hacer batalla política y los de mi lado no los vamos a dar. ¿Que no los vas a dar? Pues no te preocupes, Mónica García, que ya los damos nosotros. Venga, vamos con los datos. Antes déjame que explique una cosa, porque voy a dar primero los de Ceuta y Melilla, o los de Melilla y Ceuta. Melilla y Ceuta tienen una característica, son ciudades autónomas. Como ciudades autónomas que son, no pueden recibir la competencia sanitaria. ¿Por qué? Porque legislativamente no son comunidades autónomas. Y como no son comunidades autónomas, la responsabilidad sanitaria y la competencia sanitaria es de Mónica García. Venga, pues vamos con los datos. En Melilla, el gobierno de Sánchez, es decir, el de Mónica García, dejó a Melilla todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon. Se acumularon más de 400 colonoscopias sin realizar en esta ciudad autónoma. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que el Ministerio dejó caducar el convenio del año 2017 y se negó a renovarlo durante más de un año. Resultado, todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon. ¿Ha querido dar alguna explicación Mónica García, que es la responsable directa? Cero. Vamos con Ceuta. También responsabilidad del gobierno socialista de Pedro Sánchez y por lo tanto responsabilidad de la ministra de Sanidad y médico, y madre, por supuesto, Mónica García. Los datos de las mamografías realizadas entre 2024 y 2025 revelan que se han efectuado un total de 2.301 mujeres. De las 2.914 citadas, que tampoco eran todas. Traducida esta cifra, significa que apenas alcanzaría el porcentaje de cribados al 25% de las mujeres ceutíes entre los 45 y los 74 años. ¿Ha dicho algo Mónica García? No, lo que ha dicho es que cita a las comunidades del PP para que se desnuden y ella pueda hacer escarnio de esos datos. Bien, vamos con datos que corresponden a administraciones socialistas, aunque no dependan estrictamente de Mónica García. Son del PSOE, que es su aliado. En Castilla-La Mancha, 3.000 mamografías nos han llegado a realizar en toda la zona de Talavera. Comunidad Valenciana, 167.000, repito, 167.000 mamografías no se llegaron a realizar en la época en la que mandaba en la Comunidad Valenciana el socialista Chimo Puig, en concreto entre 2022 y 2023. Vamos con Asturias. 4.000 mamografías han quedado paradas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. ¿Qué respuesta adoptó el
Partido Socialista, bueno, fue enérgica, porque en 2023 ascendió al cargo de consejera a Concepción Saavedra. ¿Quién era Concepción Saavedra? Pues casualmente la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, implicada en la crisis, en el parón de los cribados de cáncer de mama. Claro, después de este listado, a ver, y no puedo dar más, básicamente porque solamente son competencia sanitaria del Gobierno central, Ceuta y Melilla, y las dos están en el listado. Y es complicado ir a más comunidades autónomas porque no mandan en más comunidades autónomas en el Partido Socialista, salvo en Cataluña. Espero que en algún momento den datos sobre los cribados en Cataluña, porque su servicio sanitario, muy caro, es de los peores en listas de espera, de los peores en atención, de los peores en todo, excepto en exigencia de que se hable catalán. Atenderte te atienden de aquella manera, pero te hablan en catalán, que por lo visto cura a un montón de personas. Es decir, que básicamente la lista afecta al 80-90% de las plazas donde gobierna o el PSOE o directamente el gobierno de Mónica García. Y Mónica García acaba de provocar el bloqueo de una reunión que era importante porque lo que quería era convertir los cribados de cáncer en arma arrojadiza, Manuel. Tal cual. Más claro agua, Carlos, son expertos, la izquierda, el zurderío, en politizar el dolor, en hacer política con el dolor ajeno. Lo hemos visto por activa y por pasiva. Aquí en Madrid con el tema de las residencias en el coronavirus, ahora con el tema de los cribados en Andalucía, el Prestige en Galicia en su día, bueno, ya no digamos el 11M, el peor atentado de la historia de este país. Expertos en politizar el dolor ajeno, ¿para qué? Para sacar rédito electoral. Es una auténtica vergüenza, Carlos. Bueno, es una vergüenza eso, y es una vergüenza la respuesta de parte de la prensa, que debería estar exigiendo lo mismo que hemos exigido nosotros desde el primer minuto al lado de la derecha, pero por lo visto deben considerar que es que hay pacientes de cáncer de derechas y de izquierdas. Tal cual. Como siempre, Carlos, mil gracias. Te escuchamos en la noche de Cuesta. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, y nosotros, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación, un recordatorio. ¿Eres autónomo? ¿Tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, lo tienes. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. La Trinchera de Llamas es radio.